como por expertos no paramos, ahora toca el turno de Fernando Fragoso, quien es ingeniero de soluciones de F5. Ha trabajado por 12 años en el área de infraestructura de tecnologías de la información y seguridad de aplicaciones en roles de ingeniero preventa, consultor de IT y líder de proyectos. Se especializa en integrar arquitecturas que incluyen optimización de aplicaciones, visibilidad y control de ancho de banda, así como de balanceo de carga, disponibilidad, seguridad y entrega de aplicaciones para los sectores de telecomunicaciones, público y privado. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal a todos? Espero que el día vaya avanzando de manera satisfactoria con estas sesiones. Bueno, mi nombre es Fernando Fragoso, ya lo comentaron por acá, ingeniero de soluciones para F5 en México. El día de hoy vamos a charlar un poco acerca de cómo todo este entorno digital del que seguramente habrán escuchado ya en alguna de las sesiones ha venido modificando el camino en cuanto a cómo hemos ido arquitectando nuestras aplicaciones, hacia dónde las estamos llevando, ¿no? Y cómo este mismo camino nos ha obligado a hacer que crezcan de manera muy ágil, ¿no? Pero recordemos que a la par de este crecimiento debemos de contemplar uno de los componentes que es necesario y clave para este tipo de contextos, ¿no? Que sería la seguridad, ¿no? Cualquier duda, estamos a sus órdenes y esperemos terminar en buen tiempo para que podamos contestar algunas de ellas. Y bueno, ¿por qué tendríamos que catalogar a la aplicación como capital, como valor? Bueno, podemos observar que las aplicaciones han generado ese valor en el transcurso del tiempo. Cuando hace 100 años, la forma en la que las empresas o las organizaciones, en este caso, creaban valor, ha ido evolucionando. A principios del siglo XIX, el valor del capital estaba enfocado precisamente en la parte física, ¿no? Aquí el capital eran fábricas, era temas de maquinaria, de manufactura, ferrocarriles, por mencionar algunos temas, pero con el tiempo, a medida que estos procesos de fabricación fueron transformándose, el tema del capital tuvo una transformación. Y entonces las organizaciones comenzaron a centrarse en maximizar el valor humano, ¿no? Y fue impulsado con mucho éxito durante mucho tiempo. ¿No? Pero ¿qué pasó? Por ahí del 2014, Facebook compró WhatsApp por 19 millones de dólares, ¿no? Y aquí quedó muy claro que no compró capital físico, ¿vale? No compró capital físico, no compró capital humano, y compró en este caso una aplicación con 400 millones de usuarios en ese momento, ¿vale? Y no se trajo una empresa con 55 ingenieros que tenía en ese momento. Perdón. ¿Cómo se observa en esto que platicábamos acerca de esta compra? El papel de las aplicaciones como valor fue evolucionando y siguió creciendo de manera muy notoria e impresionante, y lo vemos al día de hoy, ¿no? Ahora cada una de las organizaciones se comporta incluso como una empresa de software, ¿no? Y obviamente con un enfoque digital. Entonces nuestras aplicaciones se han vuelto ya un vehículo a través de las cuales vamos desarrollando y entregando bienes y servicios hacia los consumidores. Entonces las aplicaciones se convirtieron en el activo más importante del negocio, ¿no? Entonces esto ha venido transformando todo este entorno digital y vamos a platicar un poquito alrededor de todo lo que hay referente a este tema, ¿no? Al ser las aplicaciones o representarnos un valor dentro de toda esta economía digital, todo este tema de la competencia, ¿vale? Se vuelve muy feroz, ¿no? Muy ríspido. La barrera para poder entrar a este panorama de negocio para muchas organizaciones en este momento quizá ya es mucho más fácil, ¿vale? Porque existen muchas herramientas en las cuales ese time to market para llevar la aplicación para que la consuman los usuarios es mucho más sencillo, mucho más rápido, ¿vale? Al final para los consumidores, ¿no? O todos aquellos que usamos aplicaciones, es una buena noticia, ¿no? Porque tenemos algo disponible.
pero a la vez para las organizaciones sí representa un tema muy importante y un desafío para todo este tema, ¿no? Porque tenemos una evolución muy constante, ¿no? Y no solo en tema de seguridad, que es el punto principal, ¿no? de todo este tema, sino que implica temas de nuevas arquitecturas, el time to market que debe ser muy competitivo, ¿vale? Porque las prácticas que tienen que ver con temas de automatización están al día, entonces los clientes piden cambios en las aplicaciones de una manera muy rápida, ¿no? Y a gran escala. Al final, ustedes recuerden que eh, este mismo time to market se ve reflejado en el cómo buscamos satisfacer las expectativas de los que consumen la aplicación. Y hablando de consumidores de la aplicación, me refiero a los clientes clientes en Internet e incluso mismos colaboradores dentro de la empresa son parte de unos consumidores de aplicativos, ¿no? Entonces, este panorama de las aplicaciones se mueve de manera muy rápida, ¿no? Y al final, el hecho de que sigamos ampliando esta superficie de dónde ponemos las aplicaciones genera nuevas amenazas, ¿no? Y aquí es donde empezamos, si ustedes lo notan, a rasguñar un poquito el tema de la nube, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando ya con aplicaciones modernas, el panorama también implica un cambio en el cómo vamos a llevar esa transformación digital, ¿no? Tenemos organizaciones que comparten un mundo entre aplicaciones antiguas, por decirlo así, y un nuevo panorama de aplicaciones modernas, ¿no? Tenemos a las arquitecturas clásicas en ambientes monolíticos de 3 niveles, eh, ya conviviendo con aplicaciones modernas. Y el tema aquí importante es, ¿podríamos nosotros tener en el frente, en nuestro frontend, aplicaciones modernas conviviendo con aplicaciones que ya tienen bastante tiempo con nosotros en la organización, ¿no? Y este juego se vuelve también un tema crítico a nivel de seguridad. Y aquí es donde también echamos mano de otro componente clave que es la visibilidad, ¿no? ¿Qué nos interesa con el tema de la visibilidad? Recordemos que en el tema de seguridad lo que no vemos nos puede hacer daño y de la misma forma todo aquello que no podemos ver no nos ayuda en la toma de decisiones, ¿no? Un ejemplo muy por arriba del tema de la visibilidad es, y esto es referente a la expectativa del usuario, es, imagínense cuando pedimos nosotros, por ejemplo, alimentos, ¿no? Vía aplicación. Nosotros podemos llevar el tracking de cada punto en el cual se está haciendo desde que se generó el pedido, desde que está en preparación, desde la misma ruta y desde que se entrega en la puerta de la casa, ¿no? Y este tema es visibilidad pura y dura. ¿Para quién? Sí, para el usuario, pero representa una expectativa, algo satisfactorio para el mismo usuario, ¿no? Eso es en la parte frontal. Detrás tenemos que estar preocupados por este tema de varios puntos que ya tenemos que pueden amenazar la seguridad, ¿vale? Y el tema que recalqué en este punto de la misma visibilidad. Ahora bien, como líderes en la parte de TI podrán observar que estas líneas de lo que les he venido comentando a nivel de infraestructura se han ido diluyendo. Entonces, se han hecho desde alguna perspectiva delgadas y en otro punto prácticamente han desaparecido, ¿no? Dependiendo el mismo enfoque del negocio, ¿no? Observen que el tema de las aplicaciones en cuanto al diseño se está centrando mucho en la interacción con el cliente, en cómo logramos que el cliente adquiere este tipo de experiencia, ¿no? Entonces, vivimos con las aplicaciones. Tenemos, y lo dejamos notar mucho en este periodo de tiempo en el cual hemos convivido con el tema de la pandemia, ¿no? Hemos dependido de las aplicaciones con servicios bancarios, con mensajería, con trabajo desde casa. Observen que dependemos ahora más que nunca de las aplicaciones, ¿no? Pero las expectativas también cambiaron, ¿no? Como clientes que consumimos aplicaciones, ¿cuáles son nuestras expectativas? Bueno, que no haya un problema con la aplicación, que se mantenga con buen rendimiento o que siempre esté disponible. Y al final, si estas expectativas no se cumplen, va a tener una afectación completamente relacionada a la reputación, ¿vale? Y que incluso obligaría a los clientes a no consumir la marca, ¿no?
Y lo platicábamos en este contexto de las aplicaciones, ¿no? Cuando tenemos aplicaciones heredadas o antiguas, o no quiero mencionar la palabra viejas, por decirlo así, eh, digamos que este tipo de modelos nos obliga a trabajar de manera diferente, ¿no? Tomamos esas aplicaciones y seguimos trabajando con ellas porque simplemente esas aplicaciones no pueden ser llevadas a los nuevos contextos, ¿no? Y son aplicaciones críticas, ¿no? Son aplicaciones críticas que realmente nosotros en ningún momento vamos a poder hacer algún cambio, modernizar o llevar hacia la nube, porque esto va a implicar un costo muy acelerado, ¿no? Entonces, observen que hay una tendencia muy clara en cómo la mayoría de las organizaciones sigue trabajando con aplicaciones heredadas. Y hay otro porcentaje muy claro de organizaciones que combinan ambas. Y las aplicaciones heredadas van a seguir trabajando y van a seguir operando en las arquitecturas durante mucho tiempo. ¿Vale? Y al final, este tipo de aplicaciones heredadas, por mencionar algunos de los ejemplos de dónde las tenemos, son en tipo de arquitecturas cliente-servidor, en workload de arquitectura de 3 niveles, monolíticas, software de terceros, por ejemplo, cuando trabajamos con Oracle, ¿no? Entonces, son la base de muchas de las operaciones críticas del negocio, ¿no? Hablamos de tema de sistemas de préstamo, motores de pagos, esquemas financieros, registros médicos. Entonces, al final van a seguir siendo críticas y una posible interrupción en estas aplicaciones puede llevar a un tema muy difícil con respecto a costos en cuanto a que este tipo de operaciones sean interrumpidas, ¿no? Y a la vez, para las aplicaciones heredadas, el tema de la escalabilidad y el rendimiento puede ser un problema, ¿vale? Porque se ven obligadas a adaptarse de manera muy ágil, porque al final se sigue aumentando el uso de las mismas, ¿no? Entonces, es cómo podemos adaptar este tipo de ambientes con aplicaciones heredadas a esquemas modernos. Bueno, pues ese es parte de lo que podemos, de lo que vamos a platicar en algunos minutos adelante. Del otro lado, a la otra cara de la moneda, con respecto al tipo de aplicaciones, un punto principal y hacia dónde nos ha llevado esta misma evolución es la cuestión de cómo hemos trabajado con las aplicaciones modernas, hacia dónde nos han llevado. El primero de los puntos en los cuales podemos notar que estamos trabajando con aplicaciones modernas es cuando empezamos a hacer esquemas de migración desde el centro de datos para llevarlo a nubes, ¿no? Y aquí estamos trabajando con un proveedor o múltiples proveedores de cloud y lo que actualmente muchos mencionan, ¿no? El tema del edge. Al final, ¿por qué empezamos a llevar las aplicaciones hacia ese tipo de ambientes? Bueno, porque simplificamos la operación y aparte reducimos mucho el tiempo en el cual podemos implementar aplicaciones, ¿no? Y así va a seguir esta tendencia hablando de las mismas aplicaciones, ¿no? No solamente estamos incluyendo aplicaciones monolíticas o heredadas, por llamarlo de alguna forma, sino que ya estamos haciendo que convivan con arquitecturas de aplicaciones modernas, distribuidas, ¿no? Y escuchamos mucho en el panorama o en el ambiente el tema de containers, el tema de infraestructura serverless, ¿no? Entonces, al final, observen que esto tiene un impacto en cómo diseñamos, cómo conectamos y cómo vamos a proteger este universo de las aplicaciones, ¿no? Y un punto importante es que tradicionalmente las políticas, hablando de esquemas de seguridad y comunicación o conectividad, lo gestionábamos a nivel de red, ¿vale? Y a nivel del aplicativo. Hemos empezado a adoptar esquemas de microsegmentación. Sin embargo, este mismo contexto de las aplicaciones modernas nos lleva a pensar un poco más allá en temas o cuestiones de seguridad, ¿no? Porque al final hay protocolos nuevos, hay nuevas formas de operar con estas aplicaciones, otros ambientes. Entonces, esto al final puede representar un dolor de cabeza para todos los que estamos en este ambiente de TI, ¿no? Y entonces, cuando hablamos entre un esquema heredado tradicional y moderno, y cómo va a afectar esto la experiencia digital de los clientes, los que consumimos aplicaciones, ¿vale? Este tipo de contexto eh,
en la parte frontal quizá no se note por aquellos que consumimos las aplicaciones, pero tras bambalinas es otro tema y es algo muy complejo, ¿no? Porque tenemos ambientes vulnerables, tenemos ambientes sensibles o frágiles. Y entonces el tema de las aplicaciones actualmente se ha hecho prácticamente insostenible. ¿Cómo es que nos gusta definir el tema de las aplicaciones? Bueno, nos gusta definirlo como un organismo vivo que se puede adaptar de forma natural en función del entorno. Esto es que pueda crecer, que pueda contraerse, que pueda defenderse, que pueda curarse a sí mismo. Este sería digamos, el top hablando del tema de aplicaciones, ¿no? Y obviamente que las aplicaciones trabajen bajo un contexto o una combinación de servicios, de telemetría, de automatización, que lo que realmente le va a permitir es que sea una aplicación adaptable. Hacia allá vamos, ¿no? Por eso es que lo mencionamos como un ente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Tener aplicaciones que sean adaptables y que respondan de manera muy ágil a los cambios en el rendimiento, la disponibilidad o incluso a los problemas de seguridad que podemos tener en alguno o múltiples puntos dentro de la infraestructura, ¿no? Y obviamente que el tema de la interacción que podemos tener nosotros dentro de la operación de la misma aplicación sea mínimo, ¿no? Y ya cuando agregamos temas o técnicas hablando de machine learning, de inteligencia artificial, ¿no? Esto nos permite ajustar de manera muy ágil y muy rápida la infraestructura a las nuevas condiciones que se vayan presentando con respecto a la aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué nos aporta una aplicación adaptable? Nos va a aportar inteligencia y sobre todo podemos tener data en tiempo real que nos permita tomar decisiones. Y aquí es donde podemos ver un poco el tema de por qué lo mencionamos como punto de inflexión, porque ha venido transformando el cómo desarrollamos, cómo implementamos las aplicaciones. Y la seguridad es uno de los puntos que empuja a este mismo cambio, ¿no? Vamos a pasar de un punto a otro a la medida que vamos tomando un contexto de maduración, un contexto de escalación, de crecimiento, ¿no? Cuando las organizaciones adoptan este tipo de cambios, se le van a seguir escalando, van a seguir creciendo y obviamente van a tener una diferencia con respecto a la competencia. Cuando no sé, cuando en este punto de inflexión o de maduración no se toman acciones necesarias, bueno, puede ser mucho más complicado tener un esquema de crecimiento o de escalabilidad, ¿vale? Y no puede adaptarse realmente a nuevos aspectos de tecnología y procesos, ¿no? Que sería una dificultad muy importante, sobre todo en este periodo o era digital que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos realmente? Pues hacer más y con mejor eficiencia. Ese es el punto importante, ¿no? Y bueno, estos tres puntos que son el desarrollo y la implementación de las aplicaciones y de la mano el tema de seguridad, están pasando por un proceso que se llama descentralización, ¿no? Y es la manera en la que se mantienen creciendo. ¿A qué llamamos descentralización? Bueno, que podamos distribuir funciones y poderes, ¿no? Que es la definición que tenemos muy en la mente o que tenemos como referencia clara en un diccionario, ¿vale? ¿Por qué hablamos de distribución o dispersión de funciones? El tema es muy sencillo. ¿Qué pasa por ejemplo, cuando hablamos de restaurantes, ¿no? O franquicias en específico, ¿no? Tenemos una propiedad local que está en algún otro punto y tenemos operaciones dentro de cada una de las oficinas regionales o en algún punto de cada una de estas franquicias, ¿no? Los gobiernos a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local distribuyen funciones, ¿no? Y dentro de las organizaciones tenemos también pequeñas áreas o grupos que nos ayudan también para distribuir este tipo de funciones. Entonces, la descentralización tiene como foco crear unidades que puedan ejecutar ciertas funciones o tareas que nos ayuden a tomar decisiones de manera mucho más rápida, ¿no? Que podamos tener resultados más especializados, más personalizables, ¿vale? Y que como consecuencia nos ayude con el tema de crecimiento, ¿no? El tipo de enfoque que nosotros contemplaríamos aquí es divide y vencerás, ¿no? Pero al final no todo, recordemos que en la vida es simple y sencillo y todo tiene un precio, ¿no? Entonces, todo este tema de la descentralización debería de ser consistente, debería de tener métodos que nos permitan monitorearla y sobre todo asegurarla con apego a mismo compliance, ¿no? Y bueno, las tecnologías de la aplicación, con esta idea de la descentralización,
hacia las arquitecturas, hacia la red, hacia los workloads, los usuarios e incluso hasta los atacantes, todo lo que les acabo de mencionar se está descentralizando. Entonces las redes se siguen descentralizando a medida que buscamos optimizar cuestiones de latencia y la experiencia del usuario que platicábamos, ¿no? Entonces usamos cloud, usamos el edge, no usamos múltiples nubes públicas o utilizamos una combinación en ambientes híbridos. Entonces, todo esto al final nos va a generar problemas de inconsistencia, problemas de seguridad y de compliance, sobre todo, ¿no? Las aplicaciones, el contenido de las mismas se sigue descentralizando, ¿vale? Y buscamos la experiencia del usuario, como lo mencionábamos, ¿no? Lo recalco mucho porque ese es uno de los puntos principales. Y entonces ahora no tenemos una sola aplicación, sino que la dividimos en docenas de aplicaciones con el único enfoque de brindar o aportar así esta experiencia que les menciono, ¿no? El contenido ya se obtiene, el contenido de la aplicación ya se obtiene de manera colectiva. Los desarrolladores están buscando temas para brindar velocidad en implementación y la seguridad no solo debería mantenerse al día, sino que también debería avanzar en forma continua junto con todos estos contextos, ¿no? Tenemos a los usuarios que se desplazan ya de manera continua y manera libre por diferentes ubicaciones, usan sus propios dispositivos, sus propios aplicativos, y el punto aquí es que buscan trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Todo eso también está haciendo o está provocando que, que exista una descentralización de los atacantes. Ya se mueven utilizando dispositivos de IoT, bots, ¿no? Entonces crean una cadena de valor desde el punto en el que cualquier persona con herramientas y técnicas de ataque puede afectar un negocio importante, ¿no? Entonces les comento, todos esos temas están madurando y es evidente que la transformación digital nos ha creado un nuevo panorama, ¿no? Y está impulsado y movido por un lado del tema de los datos, está intrínsecamente relacionado para respaldar lo que tenemos del otro lado, ¿no? Que tiene que ser temas como cómo estamos entregando todo esto, ¿no? Y al final nos representa una preocupación muy fuerte porque tenemos que elegir cuál es el mejor contexto en el cual vamos a entregar la aplicación, ¿vale? Queremos lo último, lo mejor disponible, ¿vale? Decimos, bueno, y lo recalco mucho porque pensamos en sí, nube pública, sí, el Edge, y es lo que realmente queremos o buscamos en estos momentos, ¿no? Pero a la vez debemos de tener muy en claro que dos puntos que nos deben generar preocupación son el tema de compliance, la protección de datos, ¿no? Y esto nos requiere mucho más visibilidad, temas de telemetría. Entonces, cuando nosotros podamos tener datos sofisticados, información en tiempo real, vamos a crear información necesaria que nos ayude a tomar decisiones en el negocio. Entonces, a medida que todas las empresas han venido progresando en este viaje de la descentralización, la automatización y la orquestación tienen un papel fundamental, ¿no? La modernización de las aplicaciones que platicábamos solamente es un paso intermedio, ¿no? Y ustedes pueden observarlo aquí. Ha tenido un impacto muy fuerte con respecto al año anterior. O sea, están descentralizándose las aplicaciones. Estamos modernizándolas, estamos cambiando la manera en la que estamos desarrollando las mismas, ¿no? Y no solo existen cambios en cómo lo desarrollamos o implementamos, ¿no? Una consecuencia directa de generar este tipo de ambientes modernos y distribuidos es la necesidad de saber qué está pasando, y lo mencionábamos como visibilidad, ¿no? Con analítica, con telemetría, ¿no? La telemetría que nos entregan las aplicaciones nos puede ayudar a generar esta evolución y este crecimiento en la parte de TI, ¿no? Los datos, recordemos que no son solamente importantes para las operaciones. Para un negocio digital, realmente la telemetría nos puede aportar valor para saber cómo los clientes o los consumidores interactúan con la aplicación, de qué manera les podemos aportar mucho más valor, ¿no? Entonces genera conocimiento. Ese es el punto importante, ¿no? Y bueno, hablando de cómo hemos enviado estas aplicaciones a los diferentes ambientes, ¿vale? Aquí, y ojo, no se está, todas las ubicaciones son relevantes, pero observen que prácticamente el tema de la nube está alcanzando prácticamente la paridad con los temas de on-premise, ¿no? Y no quiere decir que sea mejor uno que otro, sino simplemente como dato estamos trabajando prácticamente con dos ambientes o múltiples ambientes, y cualquier localización o punto o ubicación es relevante en este caso, ¿no? Y esto viene como consecuencia de la misma modernización del crecimiento y del cambio continuo. Pero ¿qué pasa con la seguridad? ¿No? Los desafíos siguen creciendo porque estamos ampliando estas superficies, lo veíamos ahorita, ¿no? Tenemos diferentes puntos o diferentes ubicaciones que considerar, ¿no? Entonces pensamos en cómo llevar de manera rápida la aplicación con tecnologías de Edge, containers, workload, ¿no? Que se adaptan
o que se pueden adaptar y que se pueden expandir de manera muy rápida. Pero pero no nada más tenemos que proteger esa parte de la aplicación, tenemos que proteger la red, tenemos que proteger el server, tenemos que proteger la aplicación. Entonces, debemos de considerar proteger la organización en su conjunto, ¿no? Y que de manera directa va a brindar u ofrecer protección hacia el negocio, ¿no? Entonces, decimos por ahí, el tema de la seguridad quizá nunca sea lo suficiente, ¿no? Y tenemos que empezar a pensar mucho más allá. Entonces, ¿de qué manera podemos buscar proteger las aplicaciones? Si ustedes observan aquí, el mayor porcentaje siempre está enfocado a temas de seguridad. Si hablamos de aplicaciones, de cómo las llevamos de manera muy ágil, pero realmente la expectativa más fuerte está en ese tema. Entonces la seguridad se vuelve algo muy crítico, muy importante para esto, ¿no? Y estamos hablando de asegurar los datos del cliente, que es el punto más importante que pueden ver aquí, ¿no? Ese es el punto más crítico. Y segundo viene el tema de fraude, ¿no? Que está asociado prácticamente y es la manera o esquema en el que estamos madurando. Un punto importante es que estos mismos contextos de seguridad están asociados a los temas de visibilidad, y lo platicábamos ya hace algunos minutos, ¿no? Pero quizá las herramientas de visibilidad actuales no tienen un enfoque correcto. Entonces, al final, no podemos hacer ese enlace o esa conexión con la cantidad de datos que tenemos para generar el conocimiento real que nos ayude a tomar decisiones reales en el negocio, ¿no? Entonces, nos falta información, ¿no? Debemos de saber cuál es la causa raíz de los problemas en las aplicaciones, por qué estamos teniendo una degradación, que nos informe si tenemos algún ataque. Y el rol del conocimiento necesario derivado de la visibilidad nos puede ayudar a tomar decisiones. Pero recuerden que cada rol tiene un aspecto distinto, ¿no? A cada uno le interesa cierta parte de esa información. Entonces, también el hecho de generar conocimiento implica un cambio en la manera en la que los entregamos a cada uno de estos roles, ¿no? Y es buscar la manera de llevar estos esquemas de visibilidad con información y conocimiento necesario para cada uno, ¿no? Y que pueda tomar decisiones basadas en los mismos. Entonces, para cumplir con esta visión de aplicaciones adaptables, seguras y distribuidas, debemos de tener en mente varios de los puntos que nos pueden ayudar a simplificar la entrega de las aplicaciones tradicionales, hacerlas que convivan con aplicaciones modernas, cómo habilitamos la entrega de las aplicaciones modernas a gran escala, que puedan ofrecer crecimiento. Estamos adaptando nuevas arquitecturas, hablando de Kubernetes, hablando de containers, hablando de serverless, que se mueven con agilidad. Tenemos que asegurar o buscar asegurar las aplicaciones en los múltiples puntos, ¿no? Y esto nos va a desencadenar un tema de protección a nivel de la organización, de la reputación de los clientes, ¿no? Sin importar dónde estén, ¿no? Y con esto vamos a descubrir realmente y a poder medir de mejor forma el valor de la aplicación dentro de la organización. ¿Y cómo podemos utilizar todo lo que les menciono para detonar crecimiento? Bueno, habrán escuchado de manera muy, muy frecuente el tema de Zero Trust, ¿no? Y lo tenemos que llevar a multicloud, a múltiples proveedores de nube, ¿no? Cómo hacer que convivan centros de datos con políticas coherentes, reduciendo riesgos, minimizando costos. O sea, y aquí el tema de la visibilidad se vuelve también algo importante. Debemos de llevar las aplicaciones arquitecturas modernas o hacer que convivan con arquitecturas de este tipo. Recordemos que todo esto nos ha llevado a temas lo escuchamos mucho, temas de APIs, ¿no? Entonces las APIs son las nuevas puertas frontales y debemos de también garantizar temas de seguridad hacia las APIs, ¿no? Entonces esta misma proliferación ha generado una nueva superficie de ataque. Tenemos que movernos de un punto hacia otro en los temas de desarrollo, ¿no? Generalmente decimos, es que el área de desarrollo está un poco separada a veces del tema de seguridad y cada uno tiene diferentes objetivos. La idea aquí es ir de un punto hacia Perdón otro. que te interrumpa, pero estamos ya sobre el tiempo. Si pudieras Claro. concluir. Sí, de hecho ya voy, precisamente. Ok. Entonces nos movemos de un punto hacia otro, solamente para poder integrar el área de desarrollo junto con el área de seguridad. Ese es el punto importante. El objetivo principal es proveer una gran experiencia basada obviamente en todo este tema de seguridad, en cómo reducimos el uso de los múltiples passwords, de la experiencia que tiene al consumir aplicaciones, de cómo trabajamos con las políticas o cómo las operamos, y sobre todo como último punto, el tema de cómo protegernos contra atacantes, ¿no? Realmente aquí es un conjunto de soluciones, como lo escucharon y lo mencionaba, no se trata solamente de si lo hacemos todos nosotros, y al final es cómo hacemos que todo ese conjunto de soluciones de seguridad nos ayuden
a que de seguridad, de descentralización, nos pueden ayudar para generar crecimiento, agilidad y que podamos mantener las aplicaciones de manera muy conviviendo y enfocadas a mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Entonces, digo, F5 puede apoyarlos con este largo camino, desde luego. Bueno, mi nombre es Fernando Fragoso, ya estamos un poco sobre tiempo, pero sigo a sus órdenes, muchas gracias y estamos atentos. Muchas gracias, Fernando, por tu participación, por esta charla tan esclaradora de muchos de los aspectos de las aplicaciones y de cómo protegerlas. Ya no hay tiempo para preguntas, pero de cualquier forma, si ustedes quieren enviarlas después a mi correo mónica@netmedia.info, yo se las paso a Fernando y la presentación estará disponible posteriormente para su descarga. Te vamos a hacer llegar un diploma, Fernando, muchísimas gracias. Y ahora quiero invitar a toda la audiencia a pasar a visitar los stands. Tenemos muchas sorpresas, hay sorteos, hay rifas en cada uno de los distintos stands. Así que tenemos hasta las 12, por favor, y nos volvemos a ver acá para continuar con las charlas. Muchas gracias.